Muy bien, muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a darle una entrada formal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer recibirlos al Ateneo, que mensualmente y en forma conjunta con AUPCB, APIA y AUPCB vienen desarrollando mensualmente, ya hace varios años, los Ateneos. Para nosotros esto es un trabajo muy importante y de aporte a la formación, a la reflexión de todos los colegas u otras disciplinas que trabajen, ¿verdad?, dentro de lo que es el área de salud mental, ¿verdad? Y también pedagogos o docentes. Bueno, también vale y muy justo es darles la bienvenida también a nuestras invitadas expositoras, las doctoras Camila Tomasina Orihuela y Daniela Noguera Rosa, a quienes desde ya les vamos agradeciendo por estar y además por convocarnos a pensar, a reflexionar. Susana quizás los vaya a presentar mucho mejor a las doctoras. Bueno, en realidad las doctoras lo que me dijeron que querían una presentación sencilla. Ambas son doctoras en medicina, ambas son especialistas en psiquiatría pediátrica y las dos fueron residentes del Hospital Pereira Rosell. Y con eso quisieron dejar, este es un trabajo que bien, quisieron dejar la presentación breve, y es un trabajo que hicieron ambas, en la residencia. Ahí está. Bueno, le damos la bienvenida y cuando quieran. Claro, bueno, Bueno, un momentito, un bien. segundito. Miren, estamos nosotros coordinando en equipo, ¿verdad? En equipo. Entonces van a ver que nos movemos de alguna forma, pero es natural, para así participamos todos. Bueno, la temática que vamos a abordar sin duda es compleja, es difícil y golpea, entre comillas, ¿verdad? Y preocupa y ocupa a la salud mental de todos. Y esto desde la ética responsable nos está demandando permanentemente la atención, ¿verdad? En relación, obviamente, a niños y adolescentes en este caso. La temática que las expositoras traen eh, las denominan consultas por sospecha de abuso sexual y violencia de género en el Hospital Pereira Rosell. Bueno, moderamos, como le decía, el Ateneo con la psicóloga Nora Doce y la psicóloga Susana Orihuela. Y bueno, ¿quién les habla? Marta Maciel. ¿Cómo vamos a funcionar? Si están de acuerdo, estamos de acuerdo con una parte, pero lo queremos compartir con todo y especialmente para las expositoras. Tendremos un tiempo de escucha, ¿verdad?, a la exposición. Para eso les vamos a pedir que tengan, ¿verdad?, muteados, cerrados los micrófonos. Luego de ese espacio, abrimos los micrófonos y estamos todos invitados a los intercambios, dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer al respecto, ¿verdad? Pueden, ahí Susana les va a explicar de qué manera pueden referirse si quieren tomar la palabra, ¿verdad? No sé, Susana, si es anotarse en el chat, ¿qué te parece? Sí, nosotros habíamos pensado que las preguntas, para que no se vayan olvidando, las dejen anotadas en el chat y cuando termine la exposición nosotros vamos leyendo, Nora va leyendo las preguntas y así las doctoras van explicando, dándole contestación a lo que ustedes van, a lo que les Perfecto, preocupa. Así bárbaro. que si lo Bárbaro, dejan en el chat, facilita mucho. ahí está, y le da también una dinámica que la esperamos, ¿verdad? Porque es rico la escucha y a conocer, poder reflexionar, pero muy rico también es cuando se producen entre todos las preguntas, las dudas, ¿verdad? Que a veces por distintas razones no se producen tanto, ¿no? Bueno, y finalmente, si las expositoras han considerado que están satisfechas con las respuestas y podrán tener, si desean, hacer un tiempo, ¿verdad?, para la síntesis o reflexión final, ¿verdad? Cuando
más o menos se termine un cierto horario, yo podré avisarles que faltan tantos minutos, pero todo va a depender obviamente de cómo va fluyendo, ¿verdad? El encuentro. Bueno, las escuchamos. Bueno, bien. Bueno, yo soy ahí como dice el nombre, mi nombre es Camila Tomasina y junto a mi compañera Daniela Noguera hemos hecho un trabajo en realidad de monográfico que en realidad es un proyecto que es mucho más amplio que solo la monografía porque en realidad es del año 2019, de las consultas del 2019 en el Pereira Rosell, pero se enmarcó en un proyecto de UNICEF que presentó la cátedra junto con UNICEF, CSIC, ¿tá? Y en realidad nuestra parte es como o sea, la monografía nuestra actual es una parte dentro de este proyecto como mucho más macro, ¿sí? Un poco como para enmarcar en qué contextos que se dio. Bueno, voy a compartir la pantalla. Es un poco extensa porque en realidad se recogieron muchos datos, pero bueno, vamos a intentar priorizar como lo más importante. Bien. Bueno, Uy, ahí se está ve. grande. Ay, perfecto. Perfecto. Bueno, justamente el título es el análisis de las consultas por sospecha de abuso sexual de niñas y adolescentes en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell durante el año 2019. Y su asociación con violencia de género, porque justamente en realidad esto que yo mencionaba, que formábamos parte de un equipo mucho más grande de UNICEF y de la cátedra, eh, la otra gran parte, la idea era como todas las consultas por situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes, y su relación en su asociación con la violencia de género. Entonces, en realidad, este es uno de los tipos de violencia por los cuales los niños o adolescentes consultaban en el PREI, ¿sí? Bueno, la fundamentación del estudio está marcada en realidad en que en realidad la problemática, ¿sí? de la violencia sexual es un problema de carácter mundial que transgrede en realidad y vulnera los derechos humanos fundamentales, ¿sí? El abuso sexual genera repercusiones a corto, largo plazo, tanto para la víctima como para su familia y la sociedad, ¿tá? Y que es algo que en realidad justamente más desde el lado de la salud mental, sabemos que la infancia es un periodo crítico, ¿sí? Del neurodesarrollo, por lo que las experiencias traumáticas, como el abuso sexual, implican cambios neurobiológicos permanentes que pueden aumentar la probabilidad de desarrollo de trastornos afectivos y repercusiones en los vínculos interpersonales. Y en realidad en esto de por qué en realidad el estudio, lo que en realidad tenemos que saber o tener presente que en realidad el CPAP, ¿sí? Ha observado un aumento progresivo y constante en la captación, intervención y registro de las situaciones de violencia sufrida por los niños y adolescentes durante los últimos años. El CPAP, o sea, en realidad o sea, recoge para la protección, ¿sí? De la violencia de la infancia y adolescencia. Entonces, en realidad, si bien este aumento, ¿sí? Porque se ha visto este aumento progresivo, que acá lo podemos ver, 2011 al 2022, hay cosas que, bueno, que ahora después vamos a discutir o que surgen como más en la discusión, que no podemos atribuir, ¿no? A que podemos decir que ha aumentado prácticamente, ¿no? Por 10 veces las situaciones, ¿no? De abuso, ¿sí? Sino que en realidad lo que sabemos, o al menos podemos sí constatar, es que hay mayor captación de estas situaciones y también se prioriza. ¿Tá? Y o sea, una base de datos como más unificada. Que sí, también igual se sabe que la violencia también ha ido en aumento, ¿no? Pero bueno, no podemos como catalogarlo porque en realidad, por ejemplo, podemos decir como un ejemplo que a partir del 2018 recién ahí se empieza a incluir en el CIPIAP los datos resultantes del Pereira Rosell. Previo no estaban como en el mismo sistema de datos. Bien. En esto, ¿no? Que el CIPIAP identifica, hay un micrófono que hace ruido. En esto que el CIPIAP identifica,
¿no? Podemos pensar que en el 2019, que fue donde fue el estudio, nosotros hicimos desde el primero, tomamos todos los pacientes, que ahora vamos a aclarar bien cómo lo hicimos, pero del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿sí? El CIPIAB identificaba unas 4.700 situaciones de violencia, ¿sí? Y dentro de esas, unas 1.100 de sospecha de abuso sexual infantil, ¿sí? Para el Pereira en ese entonces, que correspondía al 35% de los niños que consultaban en salud mental de psiquiatría, era por causas de violencia. Y dentro de eso, en realidad el 19% del total de todos los motivos de consulta en psiquiatría, ¿sí? O sea, desde esto, o sea, en el total estamos diciendo desde intento de autoeliminación, ansiedad, depresión, lo que fuera, crisis de excitación. Bueno, de ese total, el 35% era por situaciones de violencia. ¿Qué pasa? El estudio empezó en 2019, 2020, pandemia, ¿sí? ¿Qué se vio en la pandemia? Que en realidad, si bien el número total de consultas, ¿sí?, hospitalarias habían descendido drásticamente en la mayoría de las especialidades, en psiquiatría lo que se vio que en realidad se mantuvo fueron las situaciones por violencia, ¿tá? Se mantuvo, o sea, si bien el porcentaje aumenta, es por un tema de que en realidad en proporción, ¿no? O sea, porque descendieron otros tipos de consultas, ¿sí? Pero lo que era violencia se mantuvo, ¿sí? A pesar de que uno piensa, bueno, también no estaban ni estábamos en un momento que no había el sistema judicial actuando así como de oficio constantemente, como a veces nosotros recibimos muchos chilines por el sistema judicial, todo ese sistema, todo eso estaba en pausa. Tampoco estaban las escuelas, que muchas veces son los centros educativos, que son los que captan las situaciones de violencia, ni los clubes de niños, ¿no? Todo eso estaba en pausa y sin embargo las consultas se sostuvieron en número, ¿sí? Y en un gran porcentaje. Y bueno, después 2021 y 2022 siguieron en aumento, ¿sí? Llegando a 1.719 situaciones de abuso sexual infantil en 2022, ¿sí? Estamos hablando en menos de 3 años. Bueno, los objetivos de la investigación eran conocer las características y la trayectoria hospitalaria, ¿sí? Tanto dentro como fuera del hospital. O sea, en realidad la idea era conocer la atención dentro del hospital y luego, una vez egresados del hospital, a todos los niños que hayan consultado por sospecha de abuso sexual infantil, ¿sí? Aclaro eso porque, bueno, después vamos a ver que un porcentaje menor, pero bueno, un porcentaje, en fin, se descartó esta posibilidad del planteo, ¿sí? Entonces nosotros incluimos a todos aquellos en los que se planteó esta sospecha de abuso sexual en el Pereira Rosell durante el año 2019. Y bueno, por un lado, describir las características, ¿sí?, de los niños y adolescentes, el núcleo familiar, el episodio abusivo, la evaluación, tratamiento y seguimiento posterior. Después, determinar la frecuencia de aparición de elementos de alta especificidad para realizar el diagnóstico de abuso sexual infantil. Analizar la asociación con variables sociodemográficas, ambientales y psicopatológicas de los niños y sus familias. Detallar las intervenciones realizadas en el ámbito hospitalario, ¿sí?, por especialistas, tratamiento y seguimiento post-alta. Describir repercusiones físicas, psicológicas a corto y largo plazo. Y evaluar la presencia de violencia de género, ¿sí? Bueno, la metodología del estudio. Quedó mal ahí, bueno. En realidad es un estudio que es observacional, descriptivo, retrospectivo y prospectivo de corte transversal. Fue un estudio que llevó mucho tiempo y que inicialmente comenzó de una manera y luego al tener que como insertarse después dentro de este otro proyecto más grande de UNICEF y de CSIC, teníamos que cumplir otros objetivos también, entonces como que llevó distintos pasos, ¿sí? Entonces, como grande, en realidad fue primero, la primera etapa es la del consentimiento informado en cuestionario telefónico. ¿Qué se hizo? Se definió primero la población objetivo, es decir, que habíamos dicho, todos los niños, ¿sí?, que hayan consultado, niños o adolescentes, cuando nosotros sabemos que en el Pereira es menores de 15 años, ¿no?, que hayan consultado por sospecha de abuso sexual,
¿tá? Ya sea en emergencia o en emergencia o en sala, ¿sí? De todos los turnos, de todos los horarios, ¿sí? Nosotros tomamos el total. eh, que hayan consultado. De ese total, esa será nuestra población objetivo, ¿sí? De ese total, bueno, ahora contamos un poco cómo obtuvimos la muestra mediante un consentimiento informado, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con ese total de población para obtener el consentimiento informado, solicitando la revisión de la historia clínica y el posterior hacer una entrevista telefónica, ¿sí? Guiada, en la que, por un lado, obtener datos al año de cómo estaba ese niño o adolescente, ¿sí? Una vez egresado del hospital, y a su vez respecto a la situación de violencia, si existía o no situaciones de violencia de género, directamente al adulto referente. Entonces, esa fue la primera etapa. Luego vino la revisión de las historias clínicas, ¿sí? Y bueno, ahí un poco para obtener los aspectos como más del objetivo, ¿no? Las características del abuso, la trayectoria de asistencia intra y extrahospitalaria. En ese momento fue cuando se empezaron a unir los sistemas dentro de ACE, ¿sí? Tenemos el GeoSalud, que es el del hospital. Nosotros contábamos solo con eso hasta ese entonces, y ahí comienza a aparecer para nosotros, ¿no? La unión con el HCA, que es el de policlínica o territorio. Entonces nosotros a partir de eso pudimos saber y conocer la trayectoria extrahospitalaria, ¿sí? De asistencia en salud mental en ACE, ¿no? Bueno, las variables sociodemográficas, ambientales, psicopatológicas del niño y de la familia, y el registro de violencia de género en la historia clínica. Porque después nosotros hicimos a su vez en la entrevista individual con el referente. Y luego, revisión, análisis de los datos obtenidos en el cuestionario telefónico, ¿sí? Que nos daba cuenta de la situación clínica del niño al momento de la entrevista, que generalmente era pasado meses, o sea, fueron todos entre enero y febrero del 2020, ¿sí? O sea, algunos hacían más tiempo que otros del egreso hospitalario, ¿no? La trayectoria de asistencia post-hospitalaria, las variables, ¿sí? Del niño y del ambiente, post-intervención del hospital, y la identificación directa de la violencia de género. Bien. Bueno, en cuanto a los aspectos éticos del estudio, inicialmente se solicita autorización al Comité de Ética, ¿sí? En investigaciones del hospital para primero acceder a las historias clínicas y obtener como la totalidad de las personas, o sea, de los niños, de las situaciones, ¿no? De consultas por este motivo. Y a partir de allí se realiza el contacto telefónico. Y ahí se plantea, se manifiesta la voluntad de participar en la investigación, brindando un consentimiento, ¿sí? Al momento del contacto telefónico se le brinda una nota informativa y luego se toma el consentimiento, ¿sí? En los casos en que, o sea, la mayoría eran el consentimiento por parte de madre, padre, tutor, del niño o del adolescente. En algunas situaciones en que eran adolescentes mayores de 12 años y ellos manifestaban su deseo de ser quien contestara en las preguntas y la entrevista, también se tomó en cuenta ese sentimiento, ¿sí? Eh, y bueno, que en realidad la utilización de esta información es solamente para este presente estudio y que su voluntad de responder era exclusiva, o sea, que no iba a generar ningún cambio en la atención del niño, ¿no? Y bueno, y se registró la pérdida de casos, así como también aquellos que no otorgaron el consentimiento para la revisión de la historia clínica o aplicación de cuestionario telefónico. Bueno, acá capaz que como poder, qué situaciones fueron las que se perdieron, en realidad fueron muy pocas, ¿sí? Del total de situaciones de abuso sexual que ahora vamos a ver, que eran más de 200, nosotros contactamos a todos, los que manifestaron su negativa explícita. Claro, nosotros en realidad no teníamos conocimiento de la historia en sí, o sea, no sabíamos qué había sido la sospecha de abuso, o sea, quién era el agresor, ni nada, o sea, nosotros teníamos el contacto telefónico y el motivo de la consulta, ¿tá? Entonces, nos pasó que en realidad situaciones puntuales en las que manifestaron su negativa fue porque justamente contactamos, por ejemplo, con el agresor, porque nosotros, bueno, en realidad la idea es que justamente fuera a ciegas. Después, bueno, obviamente revisando el motivo
de las personas que dieron la negativa coincidía con que hayan sido justamente los agresores. Y bueno, en todo momento se mantuvo la confidencialidad de la información. Bueno, entonces era lo que decíamos, la población objetiva era todos aquellos que hayan consultado por sospecha de abuso sexual, ¿sí? En el Pereira Rosell, del 1 al 31 de diciembre del 2019. ¿tá? Del total de asistidos, teníamos 1.203 consultas con la cátedra de psiquiatría, tanto de emergencia como de sala. ¿tá? Ese era el total de consultas que asistió psiquiatría pediátrica en el Pereira Rosell en el 2019. 227 interconsultas por sospecha de abuso sexual. ¿tá? Nosotros nos contactamos con las 227 personas, o sea, situaciones, de las cuales ahora vamos a ver los criterios de inclusión y exclusión de la muestra, y logramos una muestra de 57 niños y adolescentes que integran el estudio. ¿sí? En cuanto a la obtención de la muestra, si bien se realizó un muestreo no probabilístico, porque en realidad lo que hicimos fue contactar en 3 oportunidades en horarios distintos a cada uno de las situaciones de los individuos en realidad que habían sido víctimas de abuso sexual, en 3 oportunidades, ¿sí? Si pasadas esas 3 oportunidades no había una respuesta telefónica, bueno, se tomaba como negativo, ¿sí? Eh, entonces eso, los que se hayan podido contactar en las primeras 3 oportunidades y a su vez manifestaran la voluntad, ¿no? de participar en el proyecto. Y se excluyeron los primero que a algunos nos pasaba, que el contacto telefónico había cambiado, bueno, ahí era una situación que a veces perdíamos algunos en situaciones, algunos que manifestaron su negativa de participar, que esto es lo que yo mencionaba, que justamente eran las situaciones en las que la familia no había acompañado el proceso del niño, por ejemplo, eh, no creían en la situación abusiva, o justamente situaciones en las que atendía al agresor. Y los niños menores de 12 años que estaban en el sistema de INAU, de amparo de INAU, porque, claro, no podíamos tomarle la entrevista a ellos por la edad, ¿no? Y a su vez, tampoco teníamos contacto con familiares que pudieran brindar la información. Bien, entonces, logramos una muestra total de 57 niños, niñas y adolescentes, que corresponde al 25% de la población objetivo inicial, por lo que en realidad es, si bien es no probabilística, es igual representativa con un índice de confianza del 90%, ¿sí? del total. En cuanto a la distribución, ¿sí? a las características de la población, el 82% correspondía al sexo femenino, ¿sí? Y lo que se vio es que en realidad, en cuanto a la distribución de la edad en función del sexo, en el sexo femenino, en realidad se veía como una distribución bastante equitativa a lo largo de todas las edades, ¿sí? Tanto en la primera infancia, escolares, adolescentes, pero en cambio en el sexo masculino se veía un mayor en realidad, la distribución era mayor en las edades más pequeñas, o sea, en la infancia y los primeros años de la escolaridad, ¿sí? O sea, en realidad la media para el sexo femenino es más cercana a la pubertad, o sea, a los 9 y la mediana a los 10 años, mientras que en los sexos masculinos más bien niños en escolares tempranos. Bueno, después la distribución en cuanto a departamentos, ¿sí? Obviamente que es algo a discutir, que bueno, después Daniela va a transmitir en la discusión. Esto puede estar muy sesgado en que es el Centro Hospitalario Pereira Rosell en Montevideo, y bueno, ahora después Daniela seguramente comenta eso. Dentro de Montevideo también tenemos la distribución, ¿sí? En función de los barrios, ¿sí? En realidad lo que predomina es el municipio A, el F y el D, ¿sí? Y la zona que en realidad también se ha visto en el centro, los que correspondían a la zona céntrica, como por ejemplo Centro, Barrio Sur, Ciudad Vieja, en realidad correspondían principalmente a hogares de madres con hijos, por ejemplo, o situaciones de refugio, ¿sí? El resto era viviendas no propietarios. Bueno,
En cuanto a las características del núcleo familiar, el 28% eran familias extensas, ¿sí? Es decir, que en realidad, eh, o sea, no solo estaba el núcleo primario, ¿no? Sino que habían otros integrantes de la familia, familias monoparentales, ¿sí? Familias ensambladas, es decir, hijos de o sea, dos núcleos familiares unidos, por ejemplo, a través de la pareja de los progenitores, ¿sí? O sea, hijos de distintos progenitores, por ejemplo, o de una pareja, ¿no? Familias nucleares, ¿sí? Y solamente un 6% no convivientes eran convivientes con familiar, pero no progenitores o padres. Y ya una de las situaciones, o sea, un 2%, ellos se encontraban en amparo de INAU en una situación de familia de acogida, cuando transcurre la situación no abusiva. En parte, ¿no? Esto de que el 52% en el total, ¿no? Integran núcleos familiares ensamblados o extensos, implica cambios frecuentes en los adultos a cargo de los cuidados, ¿sí? Un número mayor de integrantes en el domicilio y tiende a una organización familiar con mayor complejidad y fragilidad. Bien. En cuanto a las características de la familia, ¿no? En esto más de los núcleos familiares, el 10% ya de los niños y adolescentes contaba con un progenitor fallecido, ¿sí? Y eran 7, o sea, son 7 situaciones, ¿sí? 6 correspondían al padre y la mayoría eran por causa violenta y uno era un registro por una situación de fallecimiento por suicidio, ¿sí? En esto marcando, ¿no? De la violencia, ¿no? Marcaban en situaciones como de bastante riesgo y de violencia. En un solo caso correspondía a la madre fallecida, ¿sí? Y que justamente la madre fallecía y coincide con que ese niño se encontraba en situación de amparo y no, ¿sí? O sea, tras fallecimiento de madre, ingresa en situación de amparo y no. El 18% de las familias, previo a esta consulta, ¿no? Ya se encontraban intervenidas por INAU en distintas modalidades de abordaje. Institucionalización del niño, o sea, era esta situación, ¿no? De la madre y de la madre fallecida, y otro caso que había estado institucionalizado previamente y que había retornado con la familia. Y después familias en seguimiento en territorio por equipo de INAU, eran 6 situaciones. De los antecedentes como más psicopatológicos de las familias, encontramos que el 28% de los padres, cuando hablamos padres, es en realidad padre o madre, ¿no? Presentaba sintomatología comportamental de entidad, ¿sí? En la mayoría, o sea, de esta problemática sí correspondía igual al progenitor masculino. Casi el 90% se asociaba de estas situaciones a consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de sintomatología comportamental de identidad, hacemos referencia a situaciones de privación de libertad, de situaciones como más de violencia, de denuncias previas, como más de esas características, ¿sí? Y el consumo de sustancias igual era equitativa entre ambos sexos. El 4%, perdón, en 4 casos tenían en ese momento alguno de los progenitores en privación de libertad o con antecedentes de esto. Después, a su vez, el 14% de los niños o adolescentes contaban con un hermano con sintomatología comportamental de entidad, o sea, hacemos referencia a lo mismo, ¿sí? O sea, situaciones graves, ¿sí? de conducta. Y dentro de este, el 37% se asociaba a un consumo problemático de sustancias. Después, respecto a la sintomatología como más internalizante, ansiedad o humor, el 12% presentaba sintomatología de estas características, pero justamente era el sexo femenino, era el que más prevalecía. Después, esto que vamos a ver ahora es el registro de antecedentes, violencia de género y discriminaciones en las familias al momento de la revisión de la historia clínica, es decir, qué importancia o qué trascendencia a veces se le da, ¿no? El poder pensar en otros tipos de violencia cuando justamente el niño consultan por una causa de violencia. Que eso ahora después lo vamos a ver como en la discusión, las diferencias grandes entre el registro en la historia clínica, ¿sí? Y
y en realidad lo que se obtuvo después directamente con las familias, haciendo las entrevistas. ¿Sí? En un 30%, que igual es un número alto, se registró en la historia clínica antecedentes de algún tipo de violencia intrafamiliar significativa, ¿no? El 19% describe antecedentes de violencia de género, el 17% refiere a antecedentes de abuso sexual en algún familiar dentro del núcleo, ¿sí? En la mitad de los casos que se registraban situaciones de violencia de género, se asoció también antecedentes familiares de abuso sexual. Y el 12% de los niños y adolescentes presentaban a su vez antecedentes personales de haber sido víctima de otro tipo de maltrato infantil directo, ¿sí? Principalmente físico. Era como el que más estaba destacado, que seguramente hay otros que estaban como no tan explícitos, ¿sí? Y uno identificaba no solo haber sido víctima de maltrato infantil, sino también de abuso sexual previo a esta situación abusiva, ¿sí? O sea, de otro agresor sería. Los antecedentes o las características de la población, de los niños y adolescentes, podemos decir que el 100% al momento de la consulta estaban todos escolarizados, ¿tá? Aquellos que correspondían a los mayores de 4 años de la escolarización como formal. En la mitad de los niños o adolescentes que estaban escolarizados en primaria o secundaria presentaban retraso o fracaso académico, ¿sí? Cuando decimos retraso es más de un año y fracaso es un año y fracaso académico es más de 2 años de disociación con lo que uno espera para su edad. Y la mayoría no presentaban trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? O sea, más del 70% no presentaban trastorno del neurodesarrollo. Es más, ese 30% que sí presentaban en general eran trastornos por déficit atencional, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual leves, ¿sí? O sea, no eran como características el trastorno del neurodesarrollo. Y el 32% de los niños y adolescentes tenían consultas previas en salud mental, ¿sí? La mitad tenía alguna consulta previa con psiquiatría pediátrica, ¿sí? Que en realidad no necesariamente era por este motivo, ¿no? O sea, sino que por otros tipos de causas estaban ya con alguna consulta previa en psiquiatría pediátrica. Y dentro de estas, el 60% de los niños y adolescentes continuaban en seguimiento con tratamiento psicofarmacológico. O sea, generalmente era por sintomatología conductual, ahora después lo vemos, ¿no? Pero sintomatología conductual, ansiosa, diversa, ¿no? No siendo este el motivo en realidad por el cual comienza el seguimiento con psiquiatría pediátrica, ¿sí? Casi un cuarto asociaba también psiquiatría pediátrica y psicología, y casi un cuarto tenía alguna consulta previa con psicología, ¿sí? Y en su totalidad ninguno continuaba el abordaje. Esto lo tenemos que tomar en cuenta en que es psicología únicamente en los servicios de NACE, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos chiquilines que pueden tener en otros espacios de psicología, puede ser espacios en clubes de niños, o mediante las ayudas especiales, o sea, como que hay un material que en realidad hay un sesgo en cuanto que hay cosas que no tenemos como ese acceso. Bien. En cuanto a la trayectoria hospitalaria, ¿sí? En realidad, en 2/3 de las situaciones se requirió la internación hospitalaria para resolver la situación del niño adolescente, mientras que en 1/3 se asistió únicamente en el servicio de emergencia pediátrica, ¿sí? De los que requirieron la internación, la media más o menos es de 14,3 días, ¿sí? La mediana, que es lo que más da cuenta en realidad de la respuesta, es de 5 días, pero claro, el rango varió desde un día hasta 125 días de internación, o sea, medio año internados por alguna situación de abuso sexual en la que se requería la resolución judicial, ¿sí? Para poder hacer el egreso hospitalario, ¿no? Con todo lo que implica estar prácticamente 125 días en un hospital a la espera de resoluciones judiciales. Bien. Y esto es un poco, los motivos de la prolongación corresponden a los procesos judiciales. Bien. Dentro de la trayectoria, todos los niños fueron evaluados por equipo multidisciplinario, que es psiquiatría pediátrica, trabajo social y pediatría. Todos aquellos en los que se sospecha el abuso sexual. El 16% adicionalmente fueron valorados por médico legista,
que generalmente queda lindado únicamente en situaciones en las que hay lesiones físicas que quedan dudas o que no haya un relato que complemente. El 9% adicionalmente fue valorado por ginecología y en 2 casos se realizó la interconsulta con dermatología y en una también lo evaluó inmunología, que eran situaciones de lesiones. El 90% de los niños y adolescentes, luego de la valoración por el equipo multidisciplinario, se encontró que tenían una alta probabilidad de sospecha de abuso sexual infantil y en realidad únicamente el 10% se desestimó el planteo de abuso sexual infantil. ¿Cuándo se desestimó? Cuando en realidad eran síntomas, que eran más que nada eran lesiones, ¿sí? Hallazgos físicos, que eran inespecíficos y que en la mayoría no estaban acompañados de un relato, ¿sí? O sea, que se catalogan como de baja probabilidad, ¿sí? En realidad son lesiones que acá no, creo que nos traemos detalladas, pero en realidad nosotros las teníamos como detalladas, por ejemplo, lesiones herpéticas o de algún tipo de contagio, ¿sí? Que no necesariamente es de índole sexual, ¿sí? O lesiones accidentales, o a partir de lesiones que no eran de estas características, no eran de características traumáticas, pero que eran interpretadas por la familia o por el médico, y se planteaban en ese momento. ¿Tá? Entonces, en realidad, justamente los hallazgos físicos, en este caso, sin, a su vez, un relato acompañante, fueron los que más se desestimó, ¿sí? Y respecto a las características del episodio abusivo, ¿qué fue lo que motivó, ¿no? Las consultas? Eran las verbalizaciones de los niños y adolescentes, ¿sí? En gran medida, ¿sí? Más del 60%, cercano al 70% eran las verbalizaciones espontáneas, ¿sí? La sospecha de familiar es el siguiente, y otros como síntomas inespecíficos, como por ejemplo, no sé, niños que cambiaban aspectos del funcionamiento, conductas, o que tenían estas lesiones que justamente mencionamos, representan un muy bajo porcentaje. Entonces, las verbalizaciones, no solo que es lo primero que motiva en la consulta, teniendo muy baja representación, la lesión física, que a veces es lo que uno, en el fantaseo o en el imaginario, ¿no? Es las lesiones, no, las lesiones no son lo que más representa, sino justamente las verbalizaciones, y luego son las verbalizaciones también lo que sostiene la posibilidad o la probabilidad de la ocurrencia de este evento. Bueno, ¿por qué las lesiones no? Porque en la mayoría de las situaciones abusivas, en todas las franjas predomina el tocamiento en zona genital, anal como principal forma de agresión y generalmente no genera lesiones. En segundo tipo es el que aparece la felación hacia la víctima o al agresor. Y luego, que son en el 10% de los casos y que generalmente ocurren con lesión, ¿sí? Es las situaciones de penetración vaginal. En un caso, que fue una situación como muy fuera de lo habitual, había utilizado métodos mucho más cruentos el agresor, con técnicas de sumisión física, química, para ejecutar el episodio abusivo. En cuanto a las repercusiones del episodio, ¿sí? La sintomatología del humor que estaba identificada estaba en un 56% de los niños que consultaban en ese momento, ¿sí? Cuando decimos sintomatología del humor depresivo principalmente, irritabilidad, episodio de tristeza y llanto fácil, ¿sí? Que en aquellos que trascendían ya agregaban otras cosas como sentimientos de minusvalía, de soledad, pensamiento de desesperanza, anedonia y clinofilia. En un 14% presentaban ideas de muerte, 3 casos con ideación y planificación suicida, y una situación ya había realizado un intento de autoeliminación previo incluso a llegar a la consulta por esta situación abusiva. Y el 9% se realizaban lesiones autoinfligidas. En cuanto a los aspectos ansiosos, sí, en la totalidad que tenían sintomatología ansiosa asociada a los elementos de humor depresivo, ¿sí? En un tercio eran miedos y preocupaciones por el episodio abusivo y por diversas temáticas, ¿sí? No estaba únicamente centrada como en lo traumático del episodio abusivo. Esto por las características, ¿no? Que ahora después vamos a ver del abuso como más crónico, como más persistente y no con esto otro como más, por ejemplo, esta situación ¿no? de sumisión o como más de violencia,
Entonces, como esto está inverso en otra dinámica, ¿no? Y el 16% sí presentaban el síndrome de energía sugestiva, de estrés postraumático, estrés agudo, cuando eran situaciones como más de violencia, o como eventos más agudos, puntuales. En cuanto a lo comportamental, la mitad tenían energía comportamental de entidad leve, ¿no? Eran enojos frecuentes, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, dificultad en aceptar límites, normas sociales, inquietud, ¿sí? Inatención. Y el 10% configuraban un trastorno de conducta, ¿sí? O sea, en realidad el 10% ya tenía configurado trastorno de conducta porque implicaban fugas, consumo, eran como situaciones mucho más graves, ¿sí? Robos. En cuanto a las alteraciones en las conductas basales, el 20% presentaban alteraciones a nivel del sueño, ¿sí? Eh, y en realidad no había ningún registro de alteraciones en la conducta alimentaria. ¿Qué tal? Que eso es como para discutir, ¿no? Si en realidad no hay un subregistro al respecto, ¿sí? En los niños y adolescentes que contaban con examen genital, el 78% son normales, ¿sí? Porque esto que mencionábamos, ¿no? Que se correlaciona con el tipo de abuso más frecuente, que justamente es las verbalizaciones de tocamientos en zona genital o anal que no generan lesiones. El 22% presentaban lesiones traumáticas no accidentales y o elementos sugestivos de infección que sí, de características de enfermedad de transmisión sexual, que también esas son 100%. En cuanto a las características del agresor, en el 100% de los agresores era del sexo femenino, masculino, perdón, y mantenía un vínculo previo con el niño o el adolescente, ¿tá? O sea, no había ninguna situación de un desconocido, ¿sí? Y el 73% el agresor es un familiar. En la mayoría de las situaciones convive con la víctima en el mismo domicilio, y en las situaciones en las que el agresor no era un familiar, que era, ¿no? menos de 25%, era un amigo o un vecino de la familia. En esto que mencionábamos que en realidad justamente, ¿no? Como el abuso más crónico y como más incipiente mediante como el uso de la confianza, ¿sí? Y en el 42% se indica como posible agresor al padre del niño o a la pareja de la madre. Bueno, esto es un poco para, ¿no? Intrafamiliar, intradomiciliario en el 50%, extrafamiliar, extradomiciliario era en el 19%, ¿sí? Intrafamiliar, extradomiciliario 23% y extrafamiliar, intradomiciliario. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿sí? De cómo estaban distribuidos. En aquellos casos que obviamente no estaban incluidos, que se había desestimado la probabilidad de uso sexual, ¿no? Y en casi el 60% de los casos, las situaciones abusivas eran dentro del domicilio. Respecto a las características del agresor, en realidad en la mitad no hay registro de la edad del agresor. En las situaciones en las que hay registro, era un rango etario entre la mayoría, entre 40 y 50 años. Un 10% presentaba antecedentes de violencia de género y un 10% consumo problemático de sustancias psicoactivas. En un 8% se consta el dato que el agresor tenía antecedentes de violencia sexual a otra víctima. Bien. Bueno, entonces nosotros mencionábamos, ¿no? Que la mayoría de las situaciones en las que se planteó más del 90%, en la situación de que alta probabilidad, ¿no? De haber ocurrido esta situación abusiva, ahí en la situación de la intervención del equipo multidisciplinario es que se abordan también las medidas de protección, ¿no? Para los niños y adolescentes. En esto de cuando decimos, bueno, ¿quién inicia, ¿no? La denuncia policial? La gran mayoría es la familia misma, ¿sí? A partir del conocimiento de las situaciones abusivas, es la familia luego la que toma la decisión de iniciar la judicialización, ¿sí? De la situación. En mucho menor medida es el equipo multidisciplinario o el centro educativo, u otros me refiero a vecinos o otros intervenientes que no sean familia, ¿sí? En realidad la familia, luego de tomar conocimiento de la situación, concurre, o sea, es quien realiza la denuncia policial, ¿no? Y esto también da cuenta de lo que aumenta como la veracidad de la situación, ¿sí? Porque la familia comienza también un proceso de poder pensar qué situaciones, en qué momento, ¿no? Como que empieza también un proceso de acompañar al niño o al adolescente.
en los que bueno, esto, en lo que se planteó signos y síntomas de baja probabilidad de abuso sexual eran justamente las situaciones en las que, era lo que les mencionábamos, ¿no? Que eran lesiones de niños sin un relato acompañante y no compatible, y de baja probabilidad de abuso sexual, y a la vez, o sospechas, por ejemplo, de familiares que no tampoco correspondían con la lesión del niño. En una situación que se desestimó justamente la probabilidad de abuso sexual, ya se había iniciado la judicialización, ¿sí? En esto de ser como cautelosos de cuándo iniciar la judicialización, porque claro, se había hecho la denuncia hacia alguien que se planteó antes desde el lado de la familia, igual había sido, antes de en realidad de hacer una buena evaluación de la situación. En una situación el agresor se suicida días previos a la consulta, entonces, bueno, en este contexto del develamiento, obviamente esa situación no se judicializó. Y entre esas situaciones se decide no judicializar por ser episodios en realidad en contexto de que o sea, las situaciones eran de familiares menores de 15 años y en esas situaciones se plantearon otras estrategias de intervención que no sea la judicialización. Y bueno, en cuanto a la resolución judicial que consta en la historia clínica, era que en la mitad de los casos, en más de la mitad de los casos se indicó restricción de acercamiento del agresor, ¿sí? Hacia el paciente, y a su vez, no solo el agresor en dos casos, sino también a otros familiares que estarían involucrados en apañar esta situación abusiva, ¿sí? En 4 pacientes se resolvió el ingreso a amparo de INAU, en 3 se otorga la tenencia de los pacientes, o sea, de los niños, ¿no? A otros familiares, y en 2 se indica seguimiento del territorio en equipo de TAF, ¿sí? INAU, en ese entonces estaba de TAF todavía, y en 7 casos no se judicializó por esto que decimos, es la sumatoria de aquellos que se implementaron otras estrategias y de los que se planteó baja probabilidad de abuso sexual. A ver, para que yo no sé si acaba Daniela, no. No, todavía sigo un poquito yo. El abordaje desde psiquiatría pediátrica, lo que se hace en todas las situaciones es mantener entrevistas diagnóstico-terapéuticas, ¿sí? En el servicio de psiquiatría pediátrica. Y bueno, y ahí en realidad un poco va a depender, ¿no? Con alta frecuencia, las hospitalizaciones más que nada breves, y bueno, y obviamente las hospitalizaciones que se prolongan por temas de resolución judiciales, la atención va como, ¿no? En acorde al tiempo. Y el ambulatorio en el Pereira o en el territorio, ¿sí? Las entrevistas, bueno, son de carácter clínico asistencial, en las que se abordan aspectos del episodio abusivo de modalidad abierta, en las que se realizan registran las verbalizaciones espontáneas, evitando la revictimización y con el objetivo clínico asistencial. Si bien obviamente tenemos la obligación, ¿no? de poder dar o sea, de poder como colaborar, entre comillas, ¿no? En esto del proceso judicial como una medida en realidad de protección, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo, el consentimiento de la familia, ¿no? Para levantar el secreto médico. En realidad nosotros no somos peritos, ¿sí? Aunque a veces en realidad desde justamente lo asistencial surge así como mucha responsabilidad de ser peritos de estas situaciones. En las consultas se brindan espacios de escucha al niño y adolescente y la familia, ¿sí? Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Se brindan estrategias y herramientas de afrontamiento, psicoeducación para el niño y adolescente y los adultos referentes. En cuanto a los abordajes, en realidad más del 70% no requirió tratamiento psicofarmacológico. En un tercio ya se inicia tratamiento farmacológico y en realidad la mayoría se optan por antipsicóticos atípicos con el objetivo de disminuir la sintomatología principalmente comportamental y de riesgo, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿no? Eh, que son chiquilines que tienen que transcurrir muchos días internados, ¿no? Y en un régimen hospitalario, fuera de su familia, fuera de ¿no? De su ambiente de, bueno, de contención, ¿no? O de conocido al menos. Y en 2 NNA, en realidad, se realiza ajuste de tratamientos previos. Bien. En cuanto a la continuidad, sí, lo que vimos o sea, ya esto es todo 2019, ¿está? Febrero y agosto del 2020, ¿sí?
la realidad de la continuidad en psiquiatría pediátrica y en psicología en ACE, ¿no? El 66% de las situaciones, en realidad, de los niños y adolescentes tuvieron contactos con equipos de salud mental, ya fuera psiquiatría pediátrica o psicología, en territorio o en el Pereira Rosell, y se mantiene más o menos este 66%, 60%, tanto para febrero o agosto, con ciertas variaciones principalmente en si pasan a territorio, ¿sí? Bien. Esto ahora me parece que empieza Dani. Sí, sigo yo. Dale. Bueno, esta tercera etapa, en realidad... Ah, pero ¿te animás a Ah, presentar vos? ¿te pasó? ¿No querés Sí, vos? sí. No, no. Dale, está, para. Bueno, en realidad la tercera parte del estudio, como ya lo había dicho Camila, constó de una entrevista telefónica que se realiza en febrero del año 2020, en donde en realidad, en la mayoría de los casos, la que contesta las entrevistas son los adultos referentes, y creo que fueron una o dos entrevistas nada más que contestó a los adolescentes que estuvieron más de 12 años. Bueno, ahí en cuanto a indagamos si se habían producido cambios en el núcleo familiar post-intervención hospitalaria, y en realidad refieren que más del 50%, el 51%, específicamente expresan que el agresor se retira del hogar, y un pequeño porcentaje menor refieren que el niño es el que se retira del hogar, ya sea por amparo INAU, porque queda en otros hogares, en hogar de otras familias, o que el niño y su familia se retira del hogar. En realidad lo que destacamos también de acá es que el 60% de los agresores en donde se constata que hubo una situación abusiva queda con medidas de restricción, y en dos casos se extiende a otros familiares, y en dos agresores se toman medidas de privación de libertad. Y esto coincide en realidad, Ay, no perdón. es la misma. No, perdón, sí. Pará, vos decime Digo cuándo en la pasó. primera, sí, sí. Sí, perdón. Y en realidad, bueno, que en realidad el agresor, eso, que el 60% queda con medidas de restricción, y en dos casos queda privado de libertad. Y estos datos en realidad se correlacionan mucho con la información que habíamos obtenido de la historia clínica. Ahora sí, Cam. En cuanto a la escolarización, como bien también se había surgido cuando sacábamos los datos de la información clínica, en realidad el 93%, casi la totalidad, se encontraban de mayor de 4 años escolarizados al momento de la entrevista, y un 7% había desertado la educación formal. En cuanto a la trayectoria en cuanto a la judicialización, Ay, perdón. estás como Es muy difícil. rápida. Es difícil llevar la coordinación. Bueno, ¿querés que lo haga yo? Vos lo tenés a mano, capaz que sí, para que No, vos vayas porque no haciendo lo tu tengo, ritmo. por eso iba a demorar, porque no lo Ah, tengo. yo sigo, yo sigo. Vos decime. Bueno, en cuanto a la judicialización, en realidad referían que el 80% se encontraba en situación de judicialización, y un 5% desconocía si había judicialización de la situación o no en forma telefónica, ¿no? Ahora sí pasa. En cuanto le preguntábamos a los adultos cuál era la percepción que ellos tenían en referencia al niño o al adolescente, y ellos expresaban, en realidad, esto es post-intervención, ¿no? Que el 44% de los adultos manifestaron que notaban cierto malestar en los niños, en donde el 48% se refería a sintomatología comportamental, que era más de entidad, y el 36% con elementos a nivel del humor o de la ansiedad. Y de este porcentaje, el 60% ya se encontraba en seguimiento por salud mental. Y un 16% expresaban situaciones más bien médicas.
En cuanto a la continuidad en salud mental post-intervención, en realidad se asemeja mucho a lo que nosotros habíamos visualizado de la historia clínica, ¿no? En donde casi el 45% de los niños y adolescentes tenían intervención, ya sea se encontraban en seguimiento por psiquiatría pediátrica o psicología, entonces no había muchas modificaciones en cuanto a lo que nosotros habíamos obtenido de la historia clínica. El 14% de los niños presentaban consultas en emergencia. Esto correspondían a 8 casos, en donde en 3% correspondían a que habían realizado un intento de autoeliminación. En un caso era por sintomatología comportamental de entidad, o por 4 por sintomatología de ansiedad y otros por otras causas, ¿no? De estos 7 pacientes que habían consultado en la emergencia por situaciones de psiquiatría, al momento de la entrevista se encontraba ya se les indicó el ingreso a la emergencia y se encontraban en seguimiento. Un caso ya se encontraba internado, porque en realidad nuestra entrevista fue en febrero, entonces como había dicho Camila, en realidad fue todo el 2019 y un caso ya se encontraba ingresada, estaba internada al momento de la entrevista. Bueno. En realidad, cuando nosotros empezamos a valorar la historia clínica, encontramos que el 30% manifestaban situaciones de violencia de género. Pero nosotros al profundizar respecto a estas situaciones de violencia en la pareja, destacamos que un 74% de las personas que realizaban la entrevista manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en la pareja. En cuanto el tipo cuando nos discriminamos sobre el tipo de violencia, refieren que el 52% haber sido víctimas de agresiones físicas, un 68% de agresiones verbales, y siendo el sexo femenino la principal víctima de estas circunstancias. En realidad, la entrevista nuestra la hemos hecho con mujeres y hombres, y la mayoría expresaba sido víctimas de sexo femenino. Cuando seguimos discriminando, vemos que el 43% referían haber sido víctimas de daños personales, un 44% de amenazas sobre sus daños físicos o prejuicios graves en la pareja, y un 33% en cuanto a que la pareja le limitó ciertas actividades. Y acá, en realidad, en ambos expresaban, no, ese último no, en ambos expresaban de ser destinados de este tipo de violencia. En cambio, en que se limitó las actividades personales solo del sexo femenino. En realidad, esto como que a nosotros nos llamó mucho la atención en la diferencia de la historia clínica, que había sido de un 30% la violencia la violencia de género, a cómo se aumentó cuando uno pregunta directamente sobre esta situación, ¿no? El 18% de las encuestadas referían haber sufrido violencia sexual, no contando con respuestas positivas a nivel del sexo masculino, y más de la mitad, el 55%, manifestaron que los niños y adolescentes fueron testigos de esta violencia, y en donde casi la totalidad correspondían al padre o a la pareja materna del niño. En el momento que nosotros hicimos la entrevista telefónica, en realidad ninguno manifestó que estas situaciones se estuvieran dando en ese momento. De todos modos, nosotros hicimos el asesoramiento correspondiente de cómo solicitar la ayuda. Bueno, acá comenzamos con la discusión de nuestro trabajo. En realidad, como ya había mencionado Camila en nuestros resultados, observamos que los municipios A, D y F
son los que concentraban, eran los barrios que se concentraban la mayoría de las consultas de abuso sexual infantil. Entonces, en realidad, nosotros nos preguntamos, ¿son zonas que se caracterizan por la presencia de mayor vulnerabilidad social? ¿Es un factor de riesgo? ¿Coincide con zonas de mayor volumen de usuarios de ACE? Entonces nosotros, buscando información, tenemos que en el 2018 los afiliados de ACE del municipio A, D y F correspondían al 67% de la totalidad de los usuarios de Montevideo. Y bueno, tener un medio socioeconómico-cultural deficitario, si bien es un factor de riesgo para la presencia de violencia, en el informe de CIPIAP del 2018 manifestaban que si bien persiste el mito de atribuir una mayor ocurrencia de abusos a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, lo único que nosotros podemos tener certeza o confirmar es que existen mayor cantidad de programas estatales que faciliten la detección en dichos sectores, ¿no? En cuanto a la distribución por sexo, en realidad la OMS refiere que ser de sexo femenino se podría considerar como un factor de riesgo para ser víctima de abuso sexual, en donde nuestro estudio se observó que el 80% correspondían al sexo femenino, que a su vez se correlaciona con datos nacionales e internacionales, en donde a nivel nacional se da en un 70-77% corresponden a niñas, y el menor porcentaje en varones. Y a nivel como más internacional, se encuentra que a nivel de la OMS refiere que el 20% de mujeres refieren haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia. En nuestro estudio, en realidad, observamos que el 25% eran familias monoparentales y un 50% constituían familias ensambladas o extensas. Entonces también nos preguntamos si las características del núcleo familiar sería un factor de riesgo para el abuso sexual infantil. De datos nacionales, buscando datos nacionales, encontramos que en realidad la violencia se daba en núcleos monoparentales en un 39% y extendíase en el 22%. Y en realidad lo que encontramos es que los cambios frecuentes en los adultos a cargo de los cuidados de los menores y un menor número de integrantes en el domicilio transmiten en realidad una organización familiar que puede ser de mayor complejidad y de fragilidad. En cuanto a la psicopatología del núcleo familiar, observamos nosotros que había sintomatología comportamental de identidad en los padres en un 28%, y casi un 90% se asociaba con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Un 16% presentaba un hermano con sintomatología comportamental de identidad, y un 7% tenían a uno de sus progenitores privados de libertad. Y el 10% ya contaba con un progenitor fallecido. La mayoría de las muertes eran por causa violenta y se registró uno por suicidio. Después, en menor porcentaje, un 12% presentaban sintomatología internalizante y predominaban el sexo femenino, y el 18% de las familias que ya previamente consultadas ya se encontraban intervenidas por el INAU. Entonces nosotros en realidad también nos preguntamos si los antecedentes psicopatológicos familiares eran un factor de riesgo para el abuso sexual infantil. Entonces contábamos con un estudio monográfico realizado en nuestra clínica también en el 2008, en donde en realidad se identificaban similares características psicopatológicas de la familia de los niñas víctimas de abuso sexual infantil, ¿no? Donde la violencia intrafamiliar y la sintomatología comportamental eran significativas, en donde en ese estudio ya se observaba que el 21% de los padres presentaban consumo de sustancias y trastornos del humor, y el 33% ya tenían antecedentes también de violencia intrafamiliar, y el 15% se encontró antecedentes de abuso sexual intrafamiliar en el núcleo familiar de abuso sexual.
Entonces, autores refieren que ciertas características familiares actuarían como desencadenante de situaciones abusivas. La violencia intrafamiliar, padres con autoconcepto negativo o poca ninguna red de apoyo, y la transgeneracionalidad de la violencia con cuidadores con consumo de sustancias psicoactivas. Y esto en realidad era lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que en realidad cuando nosotros registramos en la historia clínica las situaciones de violencia intrafamiliar eran de un 30%, pero cuando realizamos un cuestionario de violencia de género directamente al adulto referente del menor, asciende a un 74%, en donde a buscar cifras también nacionales encontramos que la prevalencia de violencia doméstica en mujeres mayores de 15 años en un estudio realizado en el 2019 fue de un 76%. Y a nivel internacional, si bien hay una diferencia importante entre 10 y 69 que está dado por los países que fue realizado, también evidencia estas altas cifras, ¿no? Y ahí en realidad en donde también nos cuestiona el accionar nuestro en estas cifras tan altas y también de la transgeneracionalidad de la violencia. En cuanto al análisis del abuso sexual infantil, el 73% del agresor es un familiar, y en la mayoría de estas situaciones convive con la víctima en el mismo domicilio. En las situaciones que el agresor no es un familiar, correspondía siempre, ya como lo dijo Camila, a un amigo, a un vecino de la familia, alguien cercano a ese niño. Y en el 42% correspondía al padre o a la pareja materna. Cuando buscamos también datos a nivel internacional, el 65% de los casos se da en que el agresor corresponde a familiares o integrantes del núcleo de convivencia, y un 70-81% a nivel nacional, en donde también refiere que el agresor más frecuente es el padre, pero también personas allegadas al niño como la pareja materna u otros familiares. Y un 25% corresponde a personas que quizás no corresponden al círculo familiar, pero son conocidas, y solamente un 10% el agresor es un desconocido para el niño o niña adolescente. En cuanto a las verbalizaciones espontáneas de los niños es lo que motiva en primer término la consulta, teniendo muy baja la representación de la lesión física. Y en los niños que contaban con examen genital o anal, en el 75% eran normales. En la literatura internacional y nacional se condice con estos resultados, donde dice que la mayoría de los casos no incluye una penetración vaginal o anal. En realidad, los hallazgos genitales y anales, cuando existen, adquieren gran importancia por su elevada especificidad, pero la verbalización del niño, cuando se acompañe de un informe psicológico de veracidad, constituye en realidad un indicador de alta especificidad, tan fiable como los signos físicos considerados característicos. Y la mayoría de los niños al momento de la consulta presentaban algún tipo de sintomatología a nivel del humor, ansioso, comportamental, y era muy heterogéneo. Y la variedad en cuanto a la intensidad, la presentación y las repercusiones van en función a su rango etario, a las características propias del niño. Pero el 70% en realidad no requirió ningún tratamiento psicofarmacológico, encontrando que el 47% a nivel de datos, ¿no? Que encontrándonos que el 47% de los niños con sospecha de abuso sexual infantil, la sintomatología psiquiátrica asociada con mayor proporción son los síntomas externalizados, y que la variabilidad de los síntomas como consecuencia de la violencia, la situación de violencia interiorizada o exteriorizadas, van a depender de esto, ¿no? Del tipo, la gravedad del maltrato, la valoración subjetiva que realizó el niño, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social, familiar que cuente el niño. Al momento,
que eso también, al momento de la consulta inicial, todos los niños se encontraban escolarizados, ¿no? Los mayores de 4 años, pero ya la mitad de estos niños presentaban retrasos respecto a su nivel académico. Y después de la intervención, el 7% de los niños deserta el sistema educativo. En realidad no hay como muchos estudios y trabajos en este tema. Lo que sí, en una revisión sistemática de consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil, se observó que los niños con abusos infantiles presentaban mayores dificultades en la atención y bajo rendimiento académico. Pero en realidad nosotros al indagar y buscar tampoco encontramos como muchos estudios o trabajos que estaban al respecto a este tema. Pero sí nos llamó mucho la atención esta situación. Disculpa, Daniela, vamos teniendo, no sé si cómo vas a terminar la exposición, porque así tenemos un tiempo para los Creo que ya comentarios. queda poquito, me parece, Ah, no sé si fantástico, sí, porque muy bien, gracias. El 32% ya se encontraban en tratamiento con psiquiatría y con psicología, y la literatura científica transmite limitancias en la acreditación de utilizar indicadores clínicos como forma de identificar situaciones de abuso sexual en la infancia. Y esta dificultad surge de múltiples variables que modulan el impacto psíquico de un menor expuesto a una situación abusiva. De todos modos, también nos toma como a la reflexión, sí, nos toma como a la reflexión esta situación, porque en realidad había un porcentaje importante de niños que ya se encontraban en tratamiento, ¿no? Al egreso hospitalario, el 44% de los adultos entrevistados referían cierta preocupación en cuanto a la salud y mental de los niños. El 50% expresaban sintomatología comportamental, 35% del humor en menos y ansiedad, y 15% de causas médicas. Entonces, en realidad, ser víctima de violencia sexual puede asociarse con mayor morbo y mortalidad y riesgo para la salud, con consecuencias variadas y como sufrir otra forma de violencia. Y la OMS divide los efectos en mortales y no mortales, repercusiones en salud mental, sexual, reproductiva, trastornos dolorosos crónicos, lesiones, múltiples consultas, conductas de riesgo, todo lo que uno está expuesto a haber sufrido estas situaciones. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, en realidad lo que podríamos deducir que probablemente la gran proporción de los niños, niñas, víctimas de abuso sexual, incluidos en el estudio, han vivenciado distintos tipos de vulneración de sus derechos durante su niñez y adolescencia. Y en la investigación se encontró una constante significativa de asociación de violencia intrafamiliar de género y generaciones. Teniendo presentes los datos bibliográficos que indican el efecto acumulativo de la exposición a eventos traumáticos en etapas tempranas y su impacto a nivel neurobiológico y repercusiones a corto y largo plazo en salud mental, se sugiere realizar una línea de trabajo a seguir en los años subsiguientes. Será de interés dar continuidad a la observación de la evolución de los niños, niñas y adolescentes, en tanto existen factores individuales y ambientales tales como los cambios familiares y la intervención del equipo de salud, que puedan influir en el desarrollo o no de la psicopatología en las víctimas. Se espera que la presente investigación brinde mayor conocimiento de las variables intervenientes en las experiencias del abuso sexual infantil en la población uruguaya, siendo el marco contextual para la elaboración de herramientas y estrategias a implementarse en el primer nivel de atención de salud y en los servicios de comunidad, con el objetivo de promover la protección a la infancia de violencia y la identificación precoz de los factores de riesgo que potencian la probabilidad de existencia de situaciones sexualmente abusivas en niños, niñas y adolescentes. Y a nivel de los equipos de salud será necesario continuar la capacitación de los profesionales para tener las habilidades en detectar estas problemáticas en forma precoz y poder intervenir en todos los casos, mitigando y reduciendo el daño psíquico, físico de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto las repercusiones en las distintas etapas del desarrollo. Y creo que ahí ya también. Bueno, muchas gracias, Camila y Daniela. Ha sido un tiempo extenso, pero abrimos las preguntas, comentarios, reflexiones que les traigan este trabajo de investigación, con todo lo que uno va también realmente
llevando adelante o conociendo, ¿no? Tenemos una pregunta de Stephanie que pregunta, ¿qué tipo de infecciones se pueden llegar a dar? Y en realidad ahí hay infecciones o sea, hay está catalogadas las infecciones que se consideran de alta especificidad, o sea, que si están presentes, o sea, es únicamente de forma sexual, o sea, por ejemplo, el VIH, ¿no? O sea, el VIH no vertical, o sea, la posibilidad de transmisión que no fuera sexual es muy baja, por ejemplo, o sea, hay distintas, en realidad está catalogada así en función de la posibilidad, o sea, todo eso está en realidad protocolizado, ¿sí? O sea, sífilis en función de, bueno, si no es una sífilis secundaria, o sea, de dónde es que, ¿no? O sea, se hace como una investigación, un rastreo, y muchas ocasiones en las que hay algunas infecciones o se detecta, se hace también después el rastreo en los familiares, también de quién es ese portador, ¿no? Positivo de esa infección. Bien, ¿y hay alguna otro tipo de infecciones? Eso ya más cuando hay como un abuso ya específico, ¿no? Detectado en cuanto a penetración, digamos, que se pueda comprobar. Pero ¿hay algún otro tipo de infecciones que se pueda dar algo superficial, alguna otra que por ahí de repente lo podemos atribuir a otra cosa y puede ser de ahí? Bueno, siempre son los dilemas como más médico-legales, ¿no? Y más desde el ámbito de la pediatría y no tanto capaz que uno de psiquiatría, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas enfermedades de transmisión sexual que quedan como un poco linderas, ¿sí? Porque se pueden transmitir, por ejemplo, por fomites o, por ejemplo, el HPV también es justamente una transmisión que puede no ser necesariamente, por ejemplo, es solamente con contacto, ¿sí? De las mucosas, no necesariamente. O sea, esto depende como más de qué es el hallazgo. La realidad es que el hallazgo de algo infeccioso es muchísimo menor la posibilidad, ¿no? De que en realidad justamente es el relato lo que más. Realmente cuando está acompañado del relato, las infecciones son más bien en los niños más pequeños, por ejemplo, ¿tá? Que surge como un hallazgo físico o en una situación de evaluación, y ahí surge, bueno, y ahí uno hace la búsqueda, ¿no? De la etiología, y ahí es que empieza como al revés. Pero en general en estas situaciones en las que se parte desde el relato, las infecciones no, o sea, si están acompañantes, aumenta la probabilidad, ¿no? O sea, la veracidad del evento, pero si no están, tampoco es que nos cambie en realidad. No sé si me expliqué. Sí, 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 Es un entiendo. protocolo de eso, o sea, se hace un rastreo de todo, o sea, todo niño que se plantea situación de abuso, se hace un protocolo de rastreo en realidad de todos, se hace exudados vaginales, orofaringios, anal, ¿no? Según el riesgo de la posibilidad o no de contagio. Bien. El pie de sangre, sí. Yo quiero hacer Dora, tenía la mano levantada, Sí, estaba Dora. Matilde también que quería hablar en algún momento, no sé Ah, si no la estoy visualizando. ahí Bueno, está. no, Bueno, yo le quería en primer lugar agradecer por la presentación, que es muy removedora, pero que también nos tiene que hacer pensar en un abordaje diferente de las situaciones, ¿no? Em, Primero, que la sociedad ha cambiado terriblemente, tremendamente. Nosotros hicimos, cuando yo hacía el posgrado de psiquiatría de niños, durante un año valoramos los, por qué consultaban los niños, y en realidad el primer motivo de consulta en ese momento era las dificultades en la escuela, en segundo lugar las dificultades de conducta, en tercer lugar los trastornos afectivos, y en cuarto lugar los problemas de maltrato y abuso. Es decir, que ahora este es el primer motivo de consulta en psiquiatría pediátrica, y con un porcentaje, es decir, casi un 40%, ¿no? Es decir, es realmente devastador esta situación con respecto a los niños, con respecto a los equipos y con respecto a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, o sea, los como tres grandes motivos de consulta que se están como visualizando es el intento de autoeliminación, más o menos es un tercio, un tercio. Intento de autoeliminación, situaciones de violencia y crisis de situación psicomotriz.
Esos son los motivos así por los cuales concurren a la consulta, ¿no? En emergencia internacional en el Pereira. Ahí está. Es decir, que ha cambiado totalmente la presentación de las situaciones clínicas. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante es que hace tiempo ya que se piensa que en realidad la medicina es una disciplina social, que no es ya solo una disciplina biológica como siempre fue, sino que también es una disciplina social, porque esta es una problemática absolutamente social. Estos niños que viven en estas zonas estas familias vulnerables que viven en estas zonas que son las más pobres de Montevideo, que es las zonas donde, bueno, reciben menos y viven todo tipo de carencias, seguramente que esto es una cadena que viene desde sus antecesores, ¿no? Que los padres de estos niños también vivieron estas situaciones de carencias, de abusos, de negligencia, etcétera, etcétera. Es decir, es un drama social que lo tenemos que abordar desde la sociedad en su conjunto, porque si no, esto no va a modificarse. Una cosa que a mí me parecería interesantísima es conocer, porque estos niños ya se ve que el nivel cultural es menos que el de sus coetáneos, digamos, ¿no? Pero los niveles culturales de los padres, seguramente que hay un alto índice de dificultades escolares y de dificultades de aprendizaje de los padres, porque yo lo asocio con las poblaciones más agredidas a nivel social, como son las posibilidades carcelarias, que tienen, se ha detectado un 70% de analfabetismo. Entonces, digo que es toda una población, todo un grupo social que está sufriendo una cantidad de situaciones que debemos encarar desde lo social y, eh, y ver cómo podemos ayudar a todos, ¿no? Desde los padres, desde los niños y de estos niños que luego van a ser padres. Y a mí me parece que el tema de la educación y el tema de la atención a nivel institucional de la comunidad, los lugares de la comunidad habituales, que son las escuelas, los clubes del niño, etcétera, etcétera, son los lugares primordiales para protegerlos a los niños de esto, para, para ejercer todos los tipos de prevención, ¿no? Primaria, secundaria, etcétera, y abordajes tempranos para que los niños no lleguen a este nivel de sufrimiento y las familias, como ustedes mostraron, no lleguen a este nivel de sufrimiento. Porque yo no sé cómo sale adelante una familia después de todo esto, esta situación de hospitalización, de judicialización, de alejamiento, de internación, también todas las consecuencias que tiene la situación luego, cómo una familia puede sobrevivir a todo eso. Pero fundamentalmente lo que quería hacer énfasis, que esto es un problema de todos nosotros, que la sociedad es responsable de que estas cosas sucedan y que la sociedad se tiene que hacer cargo de su atención, de su prevención y de su cuidado y poder sacar este estigma de la asociación que tiene con pobreza, con violencia, con drogas, bueno, con todo eso, que es parte de ese ambiente social, pero que también es actor de la población a vivir de esa manera desde el conjunto de la sociedad. Bueno, no, quería hacer este aporte que a lo mejor no es tan, es un aporte un poco complementario y para abrir un poco el panorama de la importancia de los entornos en la determinación de las enfermedades, de los problemas de salud, en el sufrimiento de la gente, en el tratamiento y en la rehabilitación. Eso es lo que quería
aportar hoy. Bueno, muchas gracias. Mar, Sí, Stephanie, ¿tú querías hablar nuevamente? Sí, por favor. Bueno, estaba escuchando a la disertante anterior y bueno, es algo que a mí me preocupa también, ¿no? El tema del abuso y ella dijo, ¿cómo lo podemos abordar desde la sociedad? En el caso de los jardines, como educadores, ¿no? Vemos muchas cosas, se ven muchas cosas. Y si no se habla, no se encara el tema, o sea, es como hacen gestiones, pero no se habla del abuso en sí. Es como, parece que si lo mencionáramos fuera cuco, ¿no? Y yo creo que a veces haciendo visible lo invisible es cuando empezamos a tomar conciencia y la sociedad también, ¿no? Porque es todo, todos somos responsables de absolutamente todo. Yo preguntaba de las infecciones porque, bueno, aparecen tantas cosas que uno está como, hay infecciones obvias, pero hay otras que por ahí a lo mejor derivan o salen de allí o en el cuerpo del niño puede reaccionar de otra manera. No sé, la cabeza a veces, no, no soy profesional en el área de la salud, soy de otra área, entonces son preguntas que a mí me vienen a mi mente y bueno, hacer este énfasis de ver qué se puede hacer. Todos los que estamos acá seguramente estamos por una razón distinta, estamos en diferentes sectores profesionales, en fin, sociales, y podemos hacer algo para poder difundir esto y que se tome conciencia de la importancia de cuidar a los niños, más allá que hay algunos como indicios, como bien decía, de familias que tienen un contexto muy bajo o crítico. Bueno, ahí ya son como indicadores, pero a veces no siempre, ¿no? Pasan esas cosas en esa familia porque hay otra especie de valores. Entonces, es como un poco relativo. A mí me tocó ver también en jardines privados donde en realidad no, aparentemente no había una situación crítica, pero pasaban cosas. Entonces es como, es un poco relativo. Capaz que, bueno, ustedes lo abordan desde allí porque es en el Pereira Rosell y generalmente es donde va más la población vulnerable. Pero en el Uruguay en sí nos encontramos de todo, en las escuelas públicas, en los colegios, jardines privados, en otros contextos, en otras áreas que trabajemos. Bueno, eso, hacer conciencia desde allí. Yo siempre estoy hablando, estoy diciendo, en muchos lugares donde hay niños, haciendo, digo, bueno, seamos conscientes, llamemos las cosas por su nombre, no digamos, están pasando cosas. ¿Tenés sospechas de esto? ¿Tenés aquello? Porque es como si gestionamos cosas y no tomamos conciencia de lo que realmente puede estar pasando o afectando a un niño, ¿no? Un TDAH puede ser ocasionado por muchísimas cosas. Los niños con autismo, bueno, muchísimas cosas, incluso son más vulnerables. bueno, yo creo, Stephanie, te agradecemos, pero sabés que estamos sobre la hora y ay, creo no, que Susana tenía la mano levantada y tú también Disculpen, querías gracias por decir algo, escuchar. Marta. sí, después de Susana. Susana. Algo muy sencillo y muy simple. Es algo que le sucede a nuestras niñas y nuestros niños y jóvenes y mujeres y varones, que no es un tema para abordar desde una disciplina sola, que solamente a través del abordaje desde la educación, la salud, lo que tiene que ver con la sociedad, pero es un tema también que lo traía Dora, que no es de una población solamente, los que nosotros vemos son los más vulnerados, y es un tema de justicia social también, el poder dar las mismas posibilidades a unos que a otros. Eso es lo que Dora traía un poco y yo comparto, que bueno, que en poblaciones más vulnerables, como que los derechos se vulneran desde todo punto de vista. Eso por un lado. Pero una cosa que me parece interesante es que hay que darle seguimiento, porque muchas veces en la educación uno ve este niño, qué inquieto, este niño llora por todo, y este niño, ¿qué le pasa? Y síntomas, entre comillas, inespecíficos, que muchas veces remiten a situaciones de violencia,
de género, muchísimas veces, y abuso sexual. Niñas que no quieren jugar, que les da vergüenza ir al baño sola, yo qué sé, cosas de la cotidianeidad, pero está muy bueno poder trabajar en equipo, consultar en equipo. Está protocolizado muchísima cosa, pero muchas veces están protocolizados y están cuadriculados que no permite la movilidad. Fue sumamente importante cuando se unieron los datos de CIPIAB con los de las historias clínicas, porque no se cruzaban los datos y bueno, y estábamos trabajando en territorio con unas familias y la misma familia estaba siendo trabajada en el Pereira Rosé y no nos cruzábamos los datos. Digo, por eso es tan importante un poco lo que decía Stephanie, de trabajar todos en conjunto, de ponerle nombre a las cosas que se dicen. Bueno, y agradecer a las dos doctoras que compartieron el trabajo con nosotros. Bueno, yo agradezco obviamente la presentación y todo lo que están expuestos, tanto Camila como Daniela. En el caso, un punto yo priorizo, ¿saben? Estas situaciones pueden ocurrir en otros contextos familiares o de mayor poder adquisitivo. Yo creo que muchas cosas estamos solos. La escuela está sola. Entonces, al priorizar, hay que ver desde el punto de vista de la realidad dónde se prioriza, ¿verdad? Se prioriza por las poblaciones vulnerables. ¿Verdad? En los estudios se desprenden distintas situaciones. Hay un tema que corrobora un poco el saber cotidiano, que no es lo mismo para todos, porque no todos están un poco al tanto, ¿no? De todo esto. Yo lo que veo también, estuve en las jornadas de derechos humanos, con respecto a esto, a la evaluación de los ítems que Derechos Humanos establecía como ideal, vamos a decir, de cómo debe ser la atención, de cómo deben ser los hospitales. Bueno, más o menos algunas conclusiones se llegaron, pero yo coincido en el cierre de esa actividad que este tema, es un tema de urgencia, emergencia, pero esto es un tema de hoy arriba de la mesa. En la educación algunas cosas se han hecho, pero yo sigo insistiendo que la escuela está sola. Ahí en el estudio corrobora que ciertos márgenes de edades, en la edad temprana de los jardines, es donde aparece mucho más el tema, ¿verdad? En el escolar me parece más los trastornos de humor, ¿verdad? La ansiedad, lo que puede ser factores o elementos o síntomas de una depresión, ¿verdad? Para el niño. Pero el tema ahí es que hay un equipo, hay equipos, los jardines tienen equipos, no todos. Bueno, ¿cómo están esos equipos? Es decir, los profesionales que trabajan en eso tienen un gran esfuerzo y un gran compromiso, pero no alcanza eso. Entonces, lo que aparece en los jardines y en las realidades es que aparecen chiquitos golpeados, chiquitos con una verdadera trastorno de ansiedad, o esa inquietud, el niño muy deprimido. En general, el escolar es muy irritable, distinto que el adulto. Las doctoras me podrán ahí viendo, pero bueno, de acuerdo a la forma. Entonces, todo eso se pierde. Por ejemplo, otra cosa que se pierde es que una cosa es la marginalidad y otra cosa es la exclusión. En los jardines, ¿verdad? A nivel educativo, yo no tengo datos de cuántos son de la exclusión, porque en la exclusión lo social no entró, ¿verdad? No está registrado la norma social. Son todos en general extractos marginales. Las abuelas, y ahí hay una franja de tiempo que será tema de los expertos, abuelas de 40 años. Quiere decir que en la tercera generación, el trabajo ahí no puede ser directamente a esa familia, que quería preguntarle justo a las doctoras cómo trabaja, cómo está trabajando el hospital hoy con los abordajes familiares, ¿verdad? Entonces ahí la familia se complejiza, porque no es la familia que uno piensa, que la mamá, el papá con problemas, tal cosa. No, son abuelas, entonces es la tercera generación que posiblemente esa abuela de 40 años también haya tenido violencia, abuso. Es decir, es un nudo muy complicado. O sea, como un análisis más del siglo XXI y más de lo actual. Después otra cosa que también a uno le suena, le ve y se informa, yo no trabajo con niños,
no tengo clínica de niños, pero soy educadora, no ejerzo, y conozco por otros vías. ¿Cómo se trabaja en conexión, ¿verdad? Para un tema de emergencia, salud mental y social. No digo que es un constructo la violencia, como los sociólogos lo dicen, es una construcción, porque no hablamos de la agresividad, es una construcción social que se da en el devenir de las situaciones. Hoy cada vez la realidad golpea mucho más hacia el interior, ni que hablar. Entonces, hay distintas asociaciones, ¿verdad? O organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo trabaja, ¿verdad? Con este trabajo de investigación de ustedes, o con la continuidad, o cómo se mueve el hospital, que es un centro referente, ¿verdad? De la salud en país, de los niños y de los adolescentes, con hasta 15 años, ¿no? Creo que si cumplió 15 ya no va. Trabaja en forma interrelacionada, porque hay muchos grupos que trabajan de forma muy interesante, por ejemplo, con adolescentes, empleando herramientas de grupalidad, es decir, como dándole esta fuerza que está necesitando abordar esta realidad, que no creo que la pueda abordar ni Daniela, ni Camila, ni bueno, ninguno de nosotros, solos, incluso también desde el lugar, pero sí saber, por ejemplo, y esto es una pregunta puntual, y gracias por escucharme, la familia, ¿verdad? La familia va al hospital, ¿verdad? Al centro hospitalario Pereira Rosell, porque es el referente, pero además el 99,9%, por no decir, son todas de extracción, ¿verdad? Son familias desfavorecidas. ¿Es así? ¿Cuáles son las estrategias desde el mundo, desde el ámbito interdisciplinar, que ustedes ven que ha dado resultado? Porque el niño depende de los padres, ¿verdad? Y tiene su voz, a veces puede hablar, y su voz y su derecho de decir, ¿verdad? Y a veces, Sí. bueno, a ver, te escucho, Camila. No, no sé si va a tener la respuesta, pero bueno, aunque sea acercar Hola. la respuesta de lo. Bueno, o el En deseo. realidad, en sí, lo que se hace desde el hospital, sí, obviamente estamos sesgados en mucho de la información que tenemos, porque la mayoría de las investigaciones de por sí se hacen en el ámbito público, en el ámbito de ACE, ¿tá? Y bueno, sabemos que la mayoría de la población de ACE sí es la población más desfavorecida, pero no podemos dejar de pensar que estas situaciones también ocurren, ¿no? En Sí, otros sí, ámbitos y otros. En esto de qué estrategias, en realidad en el Pereira lo que se hace es o sea, lo la primero que se primera. evalúa es el riesgo del niño, la integridad del niño, o sea, pensando en lo catastrófico que puede ser develar una situación de abuso, ¿no? El riesgo vital, esa es la realidad. Ahí Entonces, está, primero la claro, vida. exacto. El riesgo vital, lo que puede ser después, bueno, represalia, ¿no? O cualquier otra situación que pueda ¿no? ocurrir. En realidad, frente a esa situación, ahí es que, lamentablemente, en 2/3, como es intradomiciliario, es que se decide la hospitalización, que obviamente que es algo que se discute mucho al respecto, de que no es un dispositivo, ¿no? Pasar 125 días No, internados, o sea, durante la residencia, Dani y yo, o sea, que hemos transcurrido ahí, podemos contar historias de chiquilines que han pasado 6, 7 meses internados. De hecho, una cumplió un año entero, ¿no? O sea, llegar esperando una resolución judicial, ¿no? Lo cual es dantesco para no solo el impacto, o sea, el niño que es agredido encima tiene que salir de su lugar, o sea, de su lugar de educación, ¿no? O sea, hay dispositivos dentro del hospital que se intentan como amortiguar, sí, hay una aula hospitalaria, se plantea una aula secundaria que está en planificación, o sea, hay cosas para amortiguar, pero no estamos dando una solución la más adecuada, sin Camila, lugar a dudas. perdón, pero no todos están internados. Bueno, y esto de Dos tercios, mirá, de 2/3 de por favor. 200, de 227 solo de abuso sexual. Nosotros ese mismo año hubo casi la misma, una cifra muy similar por maltrato. Entonces, en realidad, si nosotros sumamos, eh, eran 500, más o menos 500 situaciones de violencia, y que en la mayoría, sí, la mayoría esperan dentro del hospital. Esa es la realidad, ¿sí? Camila, Sí. pero qué interesante lo que estás diciendo. No quiero interrumpirte, pero me sale. No, no, no. Claro, cuando tenemos el trabajo de prevención, por algo está hace años con esto, ¿no? Muy loco. Se está sobre la atención primaria,
sobre un presunto diagnóstico, ¿verdad? Luego el pasaje, un tratamiento, pero cuando se abre, ¿a dónde va? ¿Queda en la familia los pasos que tiene que seguir? Bueno, ahí eso en realidad en general se hace en coordinaciones. Viste que nosotros, por ejemplo, en 2019 nosotros mencionábamos 2020 que se daba continuidad, por ejemplo, en equipos de TAF. Los equipos de Sí, TAF de territorio no continuaron, ¿no? O sea, con el cambio de gobierno hubo una discontinuidad de un montón de programas en realidad justamente que estaban un poco en esto en el territorio. ¿Tá? Eso es una realidad que todos los que trabajamos un poco en territorio lo hemos percibido. En general se intenta que la familia nosotros como generar, como junto con el trabajador social, ¿no? O sea, durante un tiempo tuvimos psiquiatra de adultos, ¿tá? Para las familias, ¿sí? sí, Que ahora dejamos de contar con ese recurso nuevamente, pero bueno, en su momento lo tuvimos. Y bueno, y la idea es como justamente generar redes, estrategias, ¿no? ahí Bueno, está. en función de a dónde va a ir el niño, si va a ir de vuelta al domicilio con el agresor fuera, ¿no? De estrategias para seguimiento, no solo en el Pereira, sino justamente poder volver al territorio y desde el territorio lugares de espacios recreativos, de cuidados, centros juveniles, club de niños, bueno, eso es un poco lo que se intenta, ¿no? Sin lugar Claro. a dudas, hay mucha falta en general, o Y, sea, ya veo. Sí. de recursos. Y claro, y el equipo, por ejemplo, el hospital cuenta con un equipo, por ejemplo, de psicólogos, ¿verdad? De especializados en juego, en terapia corporativa, para que haga esta otra, porque el abordaje es integral, ¿verdad? Vamos al niño que está lesionado, le preocupaba a una colega mucho, o allí una participante, los aspectos de infección o algo. Bueno, pensemos en los abordajes múltiples que se pueden hacer desde el área psicológica, ¿verdad? Con abordajes también con otros profesionales, porque hasta se cuestiona, y ustedes como médica lo verán también, la indicación farmacológica, ¿verdad? Es decir, y como tú decías, un disparate, que una persona, un chico esté todo ese tiempo hospitalizado, ¿verdad? Yo trabajé en el INAH un tiempo y bueno, ahí tuvimos algunos problemas porque los hogares a veces son de hogares permanentes bastante problemáticas, ¿no? Una problemática importante, que se termina siempre que la infraestructura donde hay que tenerla para poder abordar las metas, o sea, resultados, no estaban. Entonces, claro, ese es uno de los temas, ¿no? Pero eso es un problema social, un problema que involucra no solamente a los profesionales, al trabajo de investigación, que produce conocimiento y qué hacemos con esto, ¿verdad? Porque ese es otro punto. Bueno, hacemos una investigación. ¿Cómo se produce conocimiento? ¿Cómo lo usamos este conocimiento? ¿Es posible? Digo, yo lo pongo como realmente lo tiro, aunque diga, es muy difícil, pero a ver cómo No, lo viven ustedes, algo ¿no? como para agregarte, o sea, como de ejemplo, de referencia, nosotros, algunos compañeros han hecho pasantías en el San Juan de Dios de Barcelona. Sí, eh, y bueno, y en realidad, por ejemplo, allá todo lo que es las situaciones de violencia, o sea, niños no ingresan al hospital, ingresan a un sistema, ¿no? O sea, mientras que se hace la evaluación, mientras se evalúa el riesgo, las protecciones, no ingresan a un sistema hospitalario, que imagínense, estos chiquilines que pasaron la pandemia dentro del hospital, o sea, que aunque no podían salir de la habitación, porque estábamos sí, en ese momento de restricción, ¿no? Pasaron meses en realidad en la habitación, con tapabocas, o no conociendo ¿no? O sea, recibir con las visitas o salidas muy restringidas. Entonces, claro, imagínense que hay en otros lugares, otros dispositivos, sí. Y, que debe ser la Camila, alternativa. claro, y una intervención concreta que va a la salud mental como sobre este aspecto. Yo quedé un poco enganchada, disculpen, de esta permanencia de internación. Sí, ahora lo que hay es el hospital de Sí, día, entonces, bueno, la verdad, sí, perdón. no, te No, yo escucho. No, yo termino agregar nomás ahora que porque
Pero de la nada que- diferencia de cuando Dani y yo estábamos haciendo la residencia, nosotros ya las terminamos hace más tiempo el que la proyecto, lo residencia. conozco el proyecto, sí, de hospital Entonces de está día. bueno, está el proyecto del hospital de día que ya está funcionando y bueno, aunque sea aquellos que están las estadías más prolongadas, están empezando como a adherir, aunque sea a esas actividades. Claro, lo Pero bueno, conozco, no, pero obviamente no es. disculpa, claro, gracias Camila, porque en hora quería hacer y yo me quedo Sí, quietita perdón. porque son súper pasados de hora, pero bueno. No, quería agradecerle a Camila y a Daniela, el trabajo es excelente y bueno, quizás esto daría Ah, sí, para seguir analizando, ¿no? Y seguir trabajando sobre la temática, que sin ningún lugar a dudas, como acá también está aclarando Evelyn, bueno, que es muy difícil poder acceder en estos temas en clases sociales con más poder adquisitivo, pero bueno, esto es como una muestra, ¿no? Nos puede dar una idea. Y bueno, decirles que el tiempo es tirano y estamos 20 minutos pasados de sí, la sí, hora. sí, muchas Así que bueno, agradecerles muchísimo y iríamos terminando por acá para una próxima Evelyn, mira, para todos. Bueno, sí, nosotros también. Es reflexión. APIA y a UPCB que les estamos agradeciendo. Y agradecemos también a todos los que comparten este espacio. Y a su vez de mi parte y del grupo pedimos disculpas si quedaron, porque es muy rico los intercambios, pero no agradecían de la extensión del tema. Pero nuestro agradecimiento está presente a todos. Bueno, gracias. Bien, nos vemos en la próxima. Acá llega por el chat